Todos hemos escuchado la frase, sin riesgo no hay retorno, pero ¿sabes en realidad qué es el riesgo? En este episodio te damos una definición básica del riesgo para que puedas tomar mejores decisiones financieras. Hola, somos Majo Y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones Y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. El día de hoy vamos a hablar de riesgo, qué es y cuán necesario es tenerlo en nuestro portafolio de inversiones. Pero antes de entrar a los detalles, Majo, ¿qué entendías tú por riesgo? ¿Qué tipo de inversiones te parecían riesgosas antes de meterte al mundo de las finanzas personales? Sí, Alex, es chistoso porque, bueno, no sé si chistoso o triste, pero es chistoso porque yo empecé a trabajar, o sea, yo estaba a punto de graduarme o muy cerca de graduarme después que pasó la crisis financiera del 2008, ¿no? Entonces, antes de tener trabajo, yo en realidad no pensaba en inversiones, en finanzas, no era algo que estuviera como que en mi panorama. Y cuando ya me gradué y había pasado la crisis financiera, lo único que uno escuchaba era crisis, o sea, por varios años, porque yo me gradué en el 2010, que todo iba de picada para abajo, que todo el mundo estaba perdiendo plata, que era terrible, y yo creo que eso a mí sí me marcó bastante. A mí me tomó varios años en sentirme cómoda con las inversiones, porque en mi mente era como que, Dios mío, esto es terrible porque en cualquier momento hay una de estas crisis grandes y pierdes todo, sin hablar pues de la crisis bancaria que tuvo Ecuador cuando era yo más joven en el 99, 2000, 2001. O sea, esa época yo no era tan consciente, pero igual la viví y viví lo que fue, digamos que una crisis muy, muy grande en Ecuador. Entonces, aunque yo no me he dedicado, digamos que en esa etapa temprana de mi carrera, a pensar activamente en finanzas, de todas maneras, para mí, invertir en cualquier cosa simplemente era un riesgo. Un poco por falta de conocimiento de finanzas en esa época, ¿no? Yo me gradué de una carrera de diseño y empezaba mi carrera, o sea, era la primera vez que empezaba a manejar mi dinero, entonces estaba empezando a aprender y así era como veía yo el riesgo. ¿Y tú, Alex, qué tipos de inversiones te parecían riesgosas a ti o cómo fue tu, tu mundo con el riesgo? Sí, mucho de mi percepción también del riesgo venía de la falta de conocimiento. Eh, Había escuchado tal vez de pólizas que uno podría tener en un banco, invertir en terrenos y ese tipo de cosas así, pero cualquier cosa por fuera de eso me parecía súper riesgoso. Por ejemplo, antes de la pandemia, con unos amigos solo hablábamos de cómo podríamos hacer negocios o dinero adicional y había esta idea, por ejemplo, de comprarse un carro a crédito y luego ponerlo a trabajar en Uber, compartiendo las ganancias con el conductor. Y la idea era que en poco tiempo, en un año así, podías pagar todo el carro y quedarte con el activo. Pero obviamente hablamos de todos los riesgos, ¿no? Que habían detrás de eso, como que te quedes endeudado, que te roben o te choquen el carro, por más de que tengas seguro, contabilizar el seguro. Entonces, básicamente solo asociaba la idea de riesgo con la posibilidad de perder mi dinero o meterme en alguna cosa que no conocía y estar un poco perdido ahí por falta de conocimiento. Claro, y yo creo que es muy natural tener una definición de riesgo que se aproxima a esto que hablamos nosotros. O sea, pensamos que el riesgo de una inversión es la probabilidad de perderlo todo o de obtener un resultado Ujú. negativo. Sí, sí, eso es como una aproximación bastante común, pero al investigar un poco más descubrimos que una definición básica del riesgo, pero también más comprensiva, se enfoca en la volatilidad del resultado y nuestras expectativas del mismo, más allá de solo si es bueno o malo. Entonces, tendemos a pensar que el riesgo es solo la posibilidad de lo malo,
pero el riesgo también conlleva el upside, ¿no? El resultado positivo también. Entonces, para darles un ejemplo tal vez más claro, imaginemos que tenemos una inversión con un activo de renta fija, es decir, una póliza o una inversión de a corto plazo. Y nuestra expectativa sería tener un retorno relativamente fijo, predecible, cada mes recibir una tasa o al final del año recibir acumulado un monto fijo, básicamente. Y esperamos que haya muy, muy poca volatilidad. O sea, eso no va a cambiar a menos que haya un desastre así tipo 2008. Entonces, por esta razón consideramos ese tipo de inversiones como menos riesgosas. Pero ahora imaginemos que tenemos un portafolio de renta variable, por ejemplo, tenemos inversiones en bolsa y como los precios de las acciones y por ende el valor de nuestro portafolio puede variar, puede subir y bajar, lo consideramos como más volátil y por ende más riesgoso. Es decir, el resultado aquí puede ser mayor o menor de lo esperado y como hay esa incertidumbre, este portafolio en teoría tendría más riesgo que el primer ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la idea clave es que asumimos riesgo al invertir, pero tenemos que reconocer que la volatilidad puede ser hacia nuestro favor y no solo en contra, es decir, tal vez nos vaya mejor de lo que esperábamos y no solo es el riesgo de pérdida, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos generar algo de riqueza, estamos invirtiendo con las esperanzas o el objetivo de tener más ingresos o incrementar nuestro patrimonio futuro, tenemos que asumir riesgo, ¿no? Pero no porque tomemos riesgo vamos a generar más retornos. Y aquí es clave entender esto, ¿no es cierto? Esto es súper, súper importante. No solo porque algo es riesgoso significa que sea bueno o que tengamos retornos garantizados. Hay mucha volatilidad en los casinos, por ejemplo, y puedes salir de ahí millonario, pero lo más probable es que pierdas dinero. Entonces, tenemos que entender que el riesgo no solo es lo negativo, queremos riesgo porque eso es lo que nos permite tener más ganancias, pero no porque tengamos más riesgo significa que estemos asegurando algún tipo de retorno. Y en realidad la razón de ser de este podcast, como siempre hemos dicho, es que todos podamos acercarnos a una manera de invertir de una forma prudente y sistemática. Y en el caso de las inversiones es que podamos asumir suficiente riesgo para lograr cumplir nuestras metas y propósitos financieros, pero sin apostar todos los ahorros que tenemos, porque pues eso sería, como lo hablamos en la primera temporada, no sería lo ideal. Y hoy que nos estamos enfocando justo en este concepto de riesgo, como decía Alex, lo podemos definir como la volatilidad inesperada relativa a nuestras expectativas. Entonces, el gráfico que ven en pantalla eh, les explica visualmente lo que es el riesgo. Y para los que nos están escuchando, les explico que es un gráfico que muestra una línea creciendo, en donde crece a donde hay más riesgo. Pero digamos que ese sería el promedio del riesgo en una inversión. Entre más sube, tiene más retorno y entre más crece, también tiene más riesgo. Pero van a ver también unas líneas verticales que la cruzan en donde se van expandiendo y esos son los resultados posibles que tiene una inversión a ese nivel de riesgo y a ese nivel de retorno. Entonces quiere decir que el promedio va subiendo, pero la posibilidad, que es justamente esta volatilidad de la que estamos hablando, va creciendo de muy alta a muy baja, mientras que cuando tienes menos retorno y menos riesgo, esa amplitud es más pequeña. Entonces hay menos posibilidad de tener un riesgo muy alto, de tener un retorno muy alto, pero también hay una posibilidad muy baja de tener un retorno muy bajo. Entonces, un poquito como para que entiendan y bueno, ahí los invito a que vayan al video en YouTube, los que están simplemente escuchando el podcast, por si quieren ver la gráfica o que revisen el artículo que publicamos sobre el riesgo. Ahí también pueden encontrar la gráfica. Súper, sí. Definitivamente chequen el artículo porque ahí está súper claro. Pero bueno, yo creo que eso es súper interesante. Esto es algo que adaptamos de un libro de Geometry of Wealth.
pero creo que es una ilustración súper poderosa y yo cuando escuché esta relación entre el riesgo y el retorno, me pareció interesante, me dio un poco de miedo también, no entendía mucho y nadie quiere sentir que está apostando, ¿no? Con sus inversiones, con sus ahorros, cuando lo que uno realmente quiere hacer es invertir de forma responsable, sistemática, ¿no es cierto? Entonces creo que este gráfico es súper poderoso por esa razón. Totalmente. Además que todos quisiéramos tener un portafolio de inversiones donde en las épocas buenas ganas un montón de dinero, pero en las malas no pierdes. Y bueno, en realidad la vida no es así, la diversificación no funciona así, pero de todas maneras la meta es poder prevenir o minimizar las pérdidas para no sentir que estamos jugando y apostando con nuestro futuro. Y como dijimos hace un par de episodios, el primer paso para ganar es no perder. Sí, súper. Entonces, definimos ya la volatilidad como el riesgo como volatilidad, pero es importante entender que no solo el riesgo no se manifiesta únicamente de esta forma, ¿no? Entonces, tenemos un artículo que lo pueden ver en el blog, pero hablamos de 5 tipos de riesgo. Y si es que uno busca en internet, fácilmente van a aparecer miles de riesgos y cosas que uno no está considerando. Entonces, por ejemplo, un riesgo es la inflación. Este es el riesgo de que tus ahorros pierdan el valor y por ende no puedes cumplir tus metas porque básicamente tu poder adquisitivo se disminuye y esto definitivamente lo conocemos bien en Latinoamérica, en muchos países que sufren de inflación y este tipo de cosas. Sí, y también en ese artículo me parece que mencionamos otros riesgos como la concentración o la simetría de los retornos, que quiere decir que muy pocas acciones son responsables por la mayoría de los retornos en la bolsa mundial. Entonces, si uno invierte de manera concentrada en un número de empresas o geografías limitadas, por decir, solo voy a invertir en energía o solo voy a invertir en Ecuador o solo voy a invertir en Asia o donde yo quiera, es probable que nos perdamos la mayoría de retornos generados en la Sí, bolsa. exactamente. Y adicionalmente hay riesgos que son más presentes dependiendo de los objetivos que tengamos en mente. Por ejemplo, si uno está ahorrando para la jubilación, tenemos que combatir el riesgo básicamente de la longevidad. Esto quiere decir que vivimos más tiempo de lo que teníamos previsto y básicamente nos quedamos sin dinero para sobrevivir. Entonces, este, por ejemplo, es un riesgo muy relevante para alguien que está por jubilarse y va a enfrentarse ya a una vida post ingresos, pero una persona joven que no está ahorrando para este objetivo, tal vez tiene un objetivo como comprarse una casa o un carro dentro de pocos años, este riesgo es poco relevante para ese momento de su vida. Entonces, en conclusión, existen muchos tipos de riesgos, pero la relación básica entre riesgo y retorno se basa en el concepto de volatilidad esperada e inesperada. Entonces, ya sea porque vivimos más de lo esperado o porque los retornos de la bolsa generan en un grupo pequeño de empresas que no consideramos dentro de nuestro portafolio o cualquier situación que sea, siempre volvemos a la relación entre el retorno y la volatilidad. Súper. Y bueno, para concluir, creo que tenemos que hacernos una pregunta más, que es básicamente cuánto riesgo debo asumir al invertir. Y en este caso, como todo en las finanzas, no hay una respuesta fácil, pero tal vez sí una respuesta corta. La respuesta corta es que tenemos un artículo donde hablamos justamente cuánto riesgo debes tomar y les dejaremos el link a este artículo en las notas del episodio. Exacto. Y bueno, más allá de eso, no hay respuestas fáciles. O sea, uno puede completar cuestionarios en línea que te dan una idea muy general de tu capacidad y apetito para asumir riesgos. También puedes trabajar con un asesor financiero que te pueda guiar, pero sí, no hay una respuesta fácil. Sí, y
Es triste, pero la realidad es que uno descubre su verdadera tolerancia al riesgo únicamente al experimentar un resultado negativo e inesperado. Entonces, Majo, tú ya hablaste de la crisis del 2008. Eh, por dar un ejemplo más reciente, imaginemos que estamos invirtiendo en 2020, antes de la pandemia, y justamente cuando se dan estos eventos como catastróficos, eh, la pregunta para hacernos es ¿cómo nos sentiríamos en ese momento? ¿Continuaríamos invirtiendo viendo que el valor de nuestro portafolio se desplomó? Si tenías $50,000, ahora tienes 20. ¿Seguirías metiendo más dinero? ¿Seguirías invirtiendo? ¿O tratarías de limitar tus pérdidas y tratar de hacer otra cosa hasta que las cosas mejoren? Entonces, solo en un momento así, más allá de lo que digan las encuestas o los asesores o cualquier idea que tengamos, solo en un momento así podremos realmente entender nuestra tolerancia al riesgo. Entonces, ahí lo tienen. Eso es el riesgo financiero. Ya entendieron qué es, cómo se manifiesta y cómo se pueden llegar a aproximar a cuánto riesgo deberían o pueden asumir. Súper, buenísimo. Entonces, ahora sí, pasamos a las historias personales y ahí va una pregunta para ti, Majo. ¿Cómo te ha ido a ti con tus inversiones y cómo has manejado el riesgo? ¿Te has sentido cómoda con el riesgo que tomabas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, ahí yo creo que toca tal vez dividirlo en dos o tres tipos de inversiones. Una es que yo la mayoría de mis ahorros los tengo en inversiones de bajo riesgo. Entonces, que sé que no me voy a hacer millonaria con ninguna de esas inversiones, o sea, simplemente están ahí y las hago porque no quiero tener mi dinero devaluándose por la inflación en una cuenta normal, sino que los tengo en depósitos o en cualquier otra inversión de bajo Ujú, riesgo, ¿verdad? Entonces sé que me van a generar un retorno, sé que no me voy a volver a millonaria, sé que si las dejo obviamente a un plazo larguísimo de 20 años, van a generar retornos mejores, pero eso se va a demorar, o sea, no es algo que yo voy a ver en los siguientes 5 años, de pronto ni siquiera en los siguientes 10 años, porque si uno mira la curva de inversiones, generalmente los retornos más altos están después de los 10 años. Entonces, esas están ahí. Y sí tengo unas inversiones más riesgosas que les menciono así como de cripto, que hablaremos más adelante porque vamos a tener un episodio que cubre eso, pero es un porcentaje diminuto de mi portafolio. Porque cuando uno invierte en inversiones súper riesgosas, bueno, yo soy, como les contaba, tengo el trauma del 2008, de la pandemia de Ecuador en el cambio de milenio. Entonces, esas inversiones riesgosas para mí son muy pequeñas porque sé que las puedo perder totalmente. O sea, son súper volátiles, pueden estar súper alto o súper bajo. Entonces, yo invierto ahí pensando, ok, si se pierde del todo, pues ya nada se perdió. No me va a ujú, afectar el resto de mis inversiones que están en algo mucho más estable y menos ujú, volátil. Y la última inversión, porque digo son tres, es muchas veces pensamos en inversiones en tipo ujú, bolsa, fondos de inversiones, depósitos de plazo corto, plazo fijo, lo que sea. Pero yo estoy emprendiendo, entonces eso también es una inversión de mi tiempo, de mis ahorros para yo poder crecer algo. ujú, Y yo consideraría que también es una inversión riesgosa, o sea, yo me estoy jugando mi capital y mi posibilidad de ganar dinero en una empresa, digamos que de una manera más fija, aunque hoy en día nada es fijo, te pueden despedir en cualquier momento, especialmente cuando trabajas en tecnología como ujú, yo, pero bueno. Pero esta también es una inversión, digamos, que estoy haciendo, que espero que dé muy buenos resultados en los siguientes años, pero sí, es como que con esa me siento un poquito más cómoda. Eh, Tal vez porque es diferente, porque si no funciona, igual yo puedo hacer, no es como que estoy perdiendo mi capacidad de trabajar para siempre. Si no funciona, siempre puedo parar y buscar un trabajo. ujú, Entonces, eso. ¿Y tú, Alex, cómo ha sido tu experiencia y cómo has asumido riesgo en tus inversiones? ujú. Sí, buenazo. Oye, y es interesante que mencionas lo del tiempo, solo para comentar en tu última inversión. Hay que hacer un episodio algún rato de esto de la relación entre el tiempo y el dinero, porque
Es súper poderoso. Pero bueno, eso es una notita ahí para el futuro nomás. Pero en mi caso, a ver, yo empecé a invertir ya realmente lo que yo considero así ya una inversión seria, ¿no? En 2022. Y chuta, realmente el primer año solo tuve pérdidas, ¿no? Entonces yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, eh, y todas las cosas que hemos hablado en la primera temporada, ¿no? O sea, tenía mis metas, entendía mi capacidad de asumir riesgo, eh, bueno, más que nada mi apetito por el riesgo, ¿no? Yo quería algo más riesgoso porque necesito generar más retornos. Si me quedo con algo así muy, muy seguro, es cómodo, pero no va a poder eso suplir mis ingresos en la jubilación, que es mi objetivo principal, ¿no? Entonces, tenía que asumir más riesgo y bueno, fue todo pérdidas y ahí estaba dándole, pero fue duro y un rato sí me cuestioné si lo estaba haciendo bien. eh, era nuevo y por más de que entendía todo lo que estamos hablando ahorita, al igual que ustedes ya como audiencia, esperemos que lo entiendan de igual manera, pero ahí está justo lo que decíamos, ¿no? Eh, y ya me confronté con la realidad y no fue fácil, ¿no? Entonces, ahora el mercado está rompiendo récords, está en alza, está bien las cosas, ¿no? Pero obviamente esto sube y baja y lo que yo me quedo con esto es que a pesar de tener todo este conocimiento de mi lado, y a pesar tenía expectativas claras de cómo funciona el mercado y todo, fue más difícil de lo que pensé. Y eso mencionamos un poco en el episodio anterior, ¿no? O sea, no porque uno tenga el conocimiento de los errores comunes, no significa que no los va a cometer. No porque uno entiende el riesgo, no significa eso que sea fácil de asumir o de vivirlo. Y creo que eso es una cosa que no se sabe hasta que no se vive. Totalmente. Buenísimo, pero bueno, creo que ahí lo podemos ir cerrando. Les mencionamos que tenemos los episodios en YouTube, los artículos. Déjenos cualquier feedback si esto les ayuda, si les parece útil, déjenos cualquier comentario. Si es que ustedes tuvieron una inversión y no resultó como esperaban, déjenos saber y cualquier feedback que nos compartan es súper valioso. Entonces, con eso creo que cerramos el episodio y nos vemos la próxima semana, eh, con más historias y visiones aquí en Visión Próspera. Nos vemos. Este episodio yo tenía muchas ganas de hacerlo porque creo que es súper importante entender el riesgo, o sea, como ya lo hemos hablado, el gráfico que mostramos, o sea, que todo el mundo, los que se quedaron oyendo el after show, sí deberían buscarlo en nuestro artículo porque a mí cuando lo leí en el libro de The Geometry of Wealth, como que me abrió los ojos a las cosas que había sentido yo invirtiendo, como les decía yo, al graduarme y ver el mundo, o sea, tal vez si hubieras visto ese gráfico, en ese entonces hubiera visto que el riesgo no es solo bajo, o sea, me hubiera quedado, de pronto hubiera empezado a invertir más temprano en mi vida. Oye, yo creo Porque que eso es uno, también hay que anotarse para el futuro, también otro episodio. Creo que tenemos uno, tal vez puede ir ahí, pero en algún futuro habrá una calculadora de cuánto necesitas para jubilarte. Y yo creo que eso es clave porque hay que entender hablamos un montón ok, ¿por qué hacemos esto? La felicidad, ok, ¿qué nos da bienestar en nuestra vida y todo eso? Pero también hay el otro lado de, ok, ¿cuánto dinero de hecho necesitas? Y eso es una meta numérica. ¿Y, y cuánto tiempo te vas a tomarlo? ¿Cuánto? Porque como decía, o sea, si uno mira los gráficos de Sí, crecimiento exponencial en las finanzas, no lo vas a ver en 10 años. O sea, si tu meta es tener $1 millón en 8 años, invertir en fondos, ETFs, en lo que sea, o sea, no es la solución, o sea, ni siquiera invertir en un cripto, pues es muy volátil, o sea, no sé, o en
otro tipo de inversión riesgosa como esa. O sea, no es la solución si tú estás buscando una riqueza a corto Sí, plazo. definitivamente. Eh, Pero yo creo que por ahí va la cosa. O sea, si ya le pones un número a eso y por ahí va a ir el ejercicio, ¿no? O sea, cuánto necesitas, cuánto tiempo te vas a demorar y también cuánto sí, tiempo te dura. O sea, del otro lado, claro, eso significa 10 años de vida, 30 años de vida. Yo creo que ahí se pone más claro por qué hay que hacer esto, ¿no? O sea, también hay esos, los conceptos de el interés compuesto y cómo eso va multiplicando y es el costo de oportunidad, tú pierdes todo ese tiempo por no empezar a invertir, eso es una motivación también, pero yo creo que cuando ya le pones sí, un número es súper imponente, ¿no? O sea, es como, wow, es mucho más sí. claro, claro. Em, O sea, nos pasa todo también, o sea, y no solo con la jubilación, pero también cuando ya te pones, cuando dices así, yo algún día quiero comprar mi casa o quiero comprar mi apartamento, digamos, más grandes que un carro, porque un carro, digamos que puede ser difícil para algunas personas, pero es más, un poco más a corto plazo. Una casa de pronto es una inversión mucho más grande y hasta que uno no se pone a ver cuáles son los precios del mercado y decir, en realidad, ¿de dónde voy a sacar el claro. dinero para comprarme una casa? Uno no puede ni siquiera empezar a planificar cómo voy a llegar allá. Sí, sí, creo que por ahí va. Y no para asustar a la gente, pero sí creo que ayuda también cuando ya dimensionas el tamaño de lo que quieres hacer y ahí está lo que hablamos del episodio anterior. No, eso no va a pasar mágicamente solo porque sí, no es que vas a tener ese dinero si no tomas el control Ujú. de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendrán que esperar a nuestra calculadora de jubilación o algo así. Veamos cómo se llama eso. Algún punto, pero ahí se viene. Em, ¿Algo Perfecto. más, Majo? ¿Algo más que quieras comentar? Había otro punto que estaba pensando cuando estábamos hablando, pero creo que ya se me olvidó. Eh, Bueno, sí, creo que ahí lo dejamos entonces. Gracias a los que se quedaron y nos vemos la próxima semana. Bye. chao.